Pues olvidaste los manchegos. Estaban antes del Ojo Azul, entre la casa que ahora tienen los ingleses pero en el barrio Hondo. Vale, y los manchegos estaba la Casa Azul, luego el Sota y así. Eso ya está listo. Bueno, y también nos olvidamos pues la casa del cura de la Loma, bueno, de sus padres. Sí, pues eso era al subir la cuesta de Bahillo, a la derecha, vivían allí y tenían 6 o 7 hijas. Y don Luis el cura, y sus hermanas, que por cierto decían, como había 6 o 7 chicas, que aquello era un convento. Ya no digo nada más. Ya, claro, bueno, y después olvidamos la casa de la señora Matilde, enfrente del bar de Bernardo. Enfrente de esa casa, que luego fue el bar de Bernardo. Yo me extrañé cuando fui después me hizo así un poco de pena. Porque yo había estado mucho en esa casa con la abuelita y había un jardín muy, muy hermoso. Y enfrente de la calle Real estaba su hermana. Eran 2 hermanas y estaba casada, me parece que era Hernández o Fernández, que también debieron tener una tienda. Pues me acuerdo que ya los estantes estaban... Entonces ella se llamaba Matilde y Remedios. Y Remedios, la madre de Juanico de Alcero. Voilà. Y después estaba esa chica, o esa señorita que hacía cosas para el carnaval. No me acuerdo cómo se llamaba. Y subiendo para arriba, pues y luego estaba... No te acordabas del que dio la casa... Bueno, eso ya está al final, sí, casi. Del que dio la casa a la iglesia... Fue el Rulito, no fue el Cascarillas. El Rulito. Cascarillas estaba después a volver a la calle, para subir, antes de subir a la cuesta, estaba a la izquierda y había como unas escaleras por fuera para subir. Y bueno, tenía un campo al lado del nuestro. Cascarillas. Pero por el olivar arriba o abajo. Abajo, la huerta, un bancal tenía. Y también olvidamos pues la casa pero eso era antes de la cuesta Bailón, o la casa del tío Juan el Tieso. Ah, sí. Pues era, justamente, tenía que decírtelo, era hermano del abuelo Cano, de los Calores. Del tío José Manuel. El suegro de mi hermana Encarna. Y el padre el tío de Luis Cano. Que decía el abuelo que su hermano lo había robado. Eso decía el abuelo, sí. Porque verdaderamente estaban aposentados con un almacén, tenía su señora y estaba una chica con su madre, que era, en fin, familia, y la habían adoptado. Y bueno, se puso muy gorda, le llamaban la niña tiesa también. Y bueno, el tío José Manuel Calores, el padre de Luis Cano, sí, y su mujer, Carmen Pérez, creo que se llamaba ella. Pues es con esos abuelos que... Fue con esos abuelos, fue donde estuvimos en el refugio. En Francia, en la retirada. Nos juntamos la familia y nos estuvimos en... Bueno, pero me dijiste, abro una paréntesis, escribiste que el tío José Manuel Calores era un hombre que contaba muy bien. El tío José Manuel Calores, si os digo la verdad, por aquellos años, me despertó aún más el amor de Serón, porque era un hombre de una memoria prodigiosa y nos contó todo de los pueblos, y yo me iba acordando más todavía. Se acordó incluso de cuando mi hermano Paco dice que era el bebé más hermoso de Serón. Sí, antes de tener la poliomielitis. Y cuando os pusieron en los vagones cerrados la frontera para el campo en el este, me decías que ahí contaba todo, porque había ido a Cuba, ¿no? Había hecho 7 años, creo, de Cuba, y nos contaba Filipinas. Cuando pasó el Mar Rojo. Cuando, en fin, todo. Era una persona con quien... Y hablaba un poco a la antigua. Todavía decía que no tengo un maravedí. No tenía una perra. Un putañero maravedí. Sí. Y le decíamos, abuelo, cuando estaba... No puedo contar eso tampoco. Cuando estábamos en Barcelona y había un bombardeo muy grande, las radios decían, enseguida en catalán, que se albergaran
y se ponía furioso. Y los demás que les parta un rayo. Catalans, al refugi. Y el abuelo se ponía furioso, cerraba la radio y decía, los demás que nos parta un rayo. Los demás que no fueran catalanes. Sí. Bueno, y fue sargento, ¿no?, en la guerra de Cuba, ¿no? Fue sargento, sí. Contaba pues, todas las batallas, toda cosa, eso ya no nos interesa. Y sabía todo de todos en Serón. Del pueblo, además era un jugador, porque él en el pueblo jugaba mucho dinero. En el casino. En el casino con don Pepe el médico, porque el marido de mi tía Dolores, Paco Maqueque, y era muy amigo de los Jiménez, él ayudaba, había tenido algo en la mina, una herida, y lo curaban, se había hecho crónica, y cogió mucha amistad y ayudaba mucho, iba mucho a casa de don Lucio, que era el padre y estaba mucho con los Jiménez. Y bueno, ya no sé por qué. Pues sí, pues que el padre de Luis Cano era un jugador. Ojalá, y bebía. Casi vivía de su huerto y de eso. Y del juego. Pero el casino era a donde contabas. El casino, cuando yo era niña, estaba cerca de los Anayas. Eso. Por ahí. Bueno, eso ya lo hemos visto. Entre los Anayas había otra casa que pertenecía a los Jiménez, muy importante. Bueno, y también yendo de la Plaza Nueva al Cantillo, habías olvidado la del Canillo. Sí, eso daba, cuando estaba en casa de la tía Herminia Lalina, la casa de los Canillos daban a la azotea de ellos, por detrás, ¿sabes? Y hablábamos con ellos. Sí, pero ¿a dónde era? ¿Enfrente de la posada de los Tocinos? Enfrente, por ahí, sí. Y ese lo que va a la plaza. Pero ese canillo, no sabes cómo se llamaba, ¿no? Yo me acuerdo de ver a la mujer con el delantal en la cintura y regar las plantas y todo eso, pero yo no, en aquella época no. Y sí, lo que... Tienen los canillos y ya está. Y cerca del Cantillo, la casa de esos Molinas, decías que quizás uno de estos... Me parece que habían dicho que el hijo, Manuel, creo que se llama Manuel, que había sido piloto con nosotros. Los republicanos. Sí, con los republicanos, vamos, se puede decir. Mira, no lo sé si es cierto, pero alguien me debió decir. Sí. Como me dijeron, eso sí que te lo voy a decir. Lo del campo de concentración fascista en la plaza de toros de Baza, sí, a 30 kilómetros de Serón. Vale. Y otra cosa, en la venta, en la entrada del pueblo, era la venta era de un tío de tu padre. Era el tío Alfredo Patitas, un primo hermano de mi padre. Y allí pues íbamos también a merendar, a ver, yo no sé, esa gente vivía de sus tierras, de sus animales, de todo eso. El hermano de Alfredo, que era mi tío Enrique, ese tuvo el molino del olivar. Voilà. Y se casó con una hija de la pargatería. En fin, todo esto yo lo sé. Y enfrente de la venta del tío Alfredo. El tío Alfredo. Pues no había nada, era la carretera que iba para Tíjola y todo. Maestro de música. ¿No había la casa del maestro de música? Eso era enfrente de los herreros, de los que hacían para los caballos. Antes de bajar, de terminar la cuesta que iba a la venta. ¿Y te acuerdas de eso, de esa casa o de la música o no sé? Claro que me acuerdo, había siempre muchas flores y mucho eso. Me acuerdo. Se decía que había un paso doble que lo había escrito ese hombre. Y como en Serón siempre ha habido banda de música, claro. Y cuando había banda de música, mismo cuando ensayaban, si podían, todos los chiquillos estaban detrás. Mira, hay un joven que ha escrito un paso doble y lo voy a decir para el foro, una sonrisa. Mi nuevo amigo Javier, el paso doble del Castillo, ya está dicho. Ole. ¿En Serón? Sí. Mira. Bueno, es una sonrisa. Es que hablando, no. Eso lo decía. Me parece que era Paco, mi primo. Ninguno de Serón se muere de hambre. Bueno. Mi primo Paco.